Sí, justo ahora. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Buena tarde a todos. Bienvenidos a esta Buenas mesa tardes. del Buenas. Consejo de Transformación Educativa en su 51ª emisión titulada Reflexiones y Estrategias desde una actitud inclusiva. Hoy, 27 de agosto de 2021, tenemos el placer de compartirles esta temática tan importante y bueno, vamos a dar entrada a la misma. La actitud de todo ser ante la relación social y escolar, incluyendo a todo actor en materia y aún más la del profesorado, es fundamental en el proceso de inclusión educativa, entendiendo por actitud al conjunto de percepciones, creencias y sentimientos a favor o en contra de determinadas circunstancias, como formas de reaccionar ante la postura educativa que centra su esfuerzo en el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes y el respeto a sus propios procesos de desarrollo, la construcción y adaptación cognitiva, emocional e incluso física. El modelo inclusivo refiere contextos educativos que ven la necesidad de implementar estos principios al interior de sus comunidades educativas. Dentro de este marco, y existen factores que intervienen en el éxito o fracaso de estas propuestas. Un elemento que emerge con relevancia e impacto al respecto es la actitud del profesorado hacia la inclusión educativa, pues esta puede facilitar o no la implementación que constituya barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado. Es por tanto necesario conceptualizar la inclusión educativa, que desde la aportación de autores como Booth y Eisenhower implica un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limiten el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Sus dimensiones incorporan la cultura, la política y la práctica. Dentro de la cultura se plantea una comunidad escolar con valores y creencias compartidos y orientados a que todos aprendan, implicando en su conjunto estudiantes, miembros del consejo escolar y familias, en las que las políticas en general apuntan a focalizar la inclusión como el centro de desarrollo de la escuela y constituyen un único marco que orienta los distintos apoyos para responder a esta diversidad. El éxito de los miembros de la comunidad educativa recupera entonces indicadores exitosos de las prácticas inclusivas, siempre y cuando la actitud de los miembros de la comunidad educativa sea colaborativa y bajo una determinada forma de pensar, de actuar, de reaccionar, bajo una disposición de ánimo en tres dimensiones básicas. La cognoscitiva, formada por percepciones, creencias e información que se tiene sobre algo. La afectiva, que implica sentimientos a favor o en contra de algo. Y la conductual, que es referida a la tendencia a reaccionar hacia algo de cierta manera. Los cambios a nivel de políticas educacionales que están experimentando diferentes países han influido mucho en el escenario en el que se desenvuelven los docentes, implicando asumir los roles correspondientes que fundamentan la colaboración entre los profesionales de la educación. Nuestros objetivos son compartir con el público usuario diferentes situaciones y condiciones que se observan en las habilidades y desarrollo integral de todos los docentes desde una mirada reflexiva e integral. Identificar aquellas particularidades y posibilidades a través de estrategias que, con una actitud inclusiva, posibiliten y faciliten el aprendizaje del alumnado, así como articular los contenidos a observar en este espacio educativo a fin de coadyuvar dichos conocimientos, como una práctica que permita valorar sus potencialidades, obteniendo cambios favorables para quien lo recupera, y llevar entonces a cabo un entorno escolar y áulico, ya sea de forma presencial o en este caso, bueno, en línea. Y para eso tenemos a dos maravillosas ponentes que el día de hoy nos van a compartir desde su experiencia profesional la temática en materia. Y bueno, para iniciar, vamos a dar la bienvenida a Ana Isabel Hernández Navarro.
Ella tiene su residencia en Cartago, Turrialba, Costa Rica. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Monterrey, con especialización en énfasis clínico. Magíster en Estudios de la Violencia Social y Familiar en la Universidad Estatal a Distancia en San José, Costa Rica. Ella tiene posgrado en Maestría Profesional con mención de honor en Psicología Clínica y de la Salud Mental en la Universidad Fidelitas. Diplomado internacional en línea en Psicología Corporal, Praxis y Psicopolítica de la Liberación por AMAPSI de México, Libertas de Brasil, Cátedra Libre Martín Baró de Colombia. Ella ha trabajado como psicoterapeuta para el programa de atención a personas sin familias con VIH en la institución Fundación Vida en el año de 1995. Impartió cursos de metodología de la investigación en estudios sociales y fue asesora de inclusión educativa en el Ministerio de Educación Pública. Ha dado cursos de pareja y familia en la Universidad Fidelitas, trabaja atendiendo a personal de forma individual y grupal como psicóloga en el Seguro Social de Costa Rica y es voluntaria en la Fundación Internacional del Buen Pastor, formando líderes y comunidades, así como diversos tipos de capacitación. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí es un gran privilegio compartir con ustedes algunas reflexiones que son como más del contexto de lo que podemos entender por inclusión. Entonces vamos a compartir algunos contenidos que yo considero que nos pueden iluminar un poco en torno a esta situación, ¿verdad? Que es, vamos a hacer un recorrido por algunas dimensiones de nuestro contexto para entender de dónde y cómo es que esta sociedad global nos influye para que nosotros seamos o no inclusivos. Y no podemos hablar de inclusión si primero no hablamos de algunas situaciones que se presentan a nivel de exclusión, ¿verdad? Dice este autor que me gusta mucho mencionar y con el que vamos a iniciar nuestra reflexión. Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y costumbres que impone. En el mundo sin alma, que se nos obliga a aceptar como único mundo posible, no hay pueblos, sino mercados. Entonces, con este punto de partida, vamos a ver cómo las relaciones globales hoy, ¿verdad?, tienen un patrón de exclusión. Y vamos a hacer un breve recorrido por cuáles son las expresiones de exclusión más evidentes para ir descubriendo las más cotidianas, porque las más evidentes probablemente los medios de comunicación nos las hacen más presentes. Vamos a ver cómo hay exclusión por aspectos culturales y hay minorías que con una riqueza enorme histórica, incluso precolombina, en nuestras culturas nosotros a veces negamos o excluimos o invisibilizamos sus maravillosos aportes. Tenemos exclusión porque hoy hay procesos migratorios de gente que tiene que huir de sus propios territorios por diferentes razones. Hay desplazamiento, hay violencia, hay carencia de acceso a los bienes básicos de sobrevivencia. Entonces tenemos estos movimientos humanos que nos hablan precisamente de esta masificación de la exclusión. Tenemos más recientemente, ¿verdad?, conflictos armados donde imperan ciertas ideologías que aíslan a una parte de la población y la someten. Tenemos también la exclusión por condiciones socioeconómicas. Tenemos la exclusión por razones de migración, como decíamos antes, a veces con rostros tan dramáticos. Y más recientemente tenemos cómo la salud se convierte en una mercancía y también es excluyente de un altísimo sector de la población. Como que la vida también es parte de esta situación. Tenemos
algo que puede ser muy engañoso y es la pseudo inclusión, que es una forma de exclusión. No sé en su país, pero en el nuestro se presentan estadísticas donde se dice, por ejemplo, quienes tienen acceso a la educación, pero no se desglosa en qué condiciones tienen esa educación. Entonces asistimos a esa pseudo inclusión en la calidad, en la cobertura y en otras condiciones que realmente da pena porque ya lleva desventaja, aunque nosotros hablemos, ¿verdad?, de que están incluidos en el sistema educativo. Tenemos también formas de exclusión que hace a las personas invisibles. Esta caricatura nos recuerda, ¿verdad?, cómo nosotros a veces tenemos creencias, asumimos creencias que en nuestra cotidianidad expresan nuestras relaciones. Y esta caricatura me recordaba una situación que se dio en las recientes Olimpiadas. Y es que para la imagen pública que querían presentar de las Olimpiadas, limpiaron todas las ciudades donde habían eventos de todas las personas que andaban, que residían en la calle. Es una forma de invisibilizarlos y de excluirlos, pero también es una forma de aparentar una realidad donde no hay exclusión. Y es lamentable porque es una forma de invisibilizar a las personas, y la exclusión más lamentable es que somos seres invisibles o seres desechables. Para entender esto de la inclusión, de la exclusión, perdón, a grandes rasgos, es importante esta definición, que es una de las que más, con las que más estoy de acuerdo y por lo que la anoto aquí. Stivell dice: la exclusión social puede ser entendida como una acumulación de rupturas sucesivas. O sea, que se da una y después siguen otras y otras y otras, ¿verdad?, que van alejando e inferiorizando a personas, grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, los recursos y los valores dominantes. Esta cantidad de rupturas van lesionando no solo la forma en que la persona se ve a sí misma, sino la forma en que se vincula con la realidad, con las demás personas, con las metas, con las posibilidades en su vida, porque estas rupturas también son rupturas del tejido social, del sentido de pertenencia y de la autovaloración. Entonces, dependiendo de las experiencias previas que tienen estas personas, van a tener más o menos posibilidades de encontrar vías para su desarrollo personal y para su inserción social, porque está mediatizada precisamente por esos eventos previos. Y es lastimoso, ¿verdad?, cómo lo podemos simbolizar así, como cortarle las alas a muchos niños, a muchos adolescentes que no encuentran esa posibilidad, ¿verdad? Hay quienes lo explican, por ejemplo, desde finales de la década de los 70 y inicios de los 80, como hay dos elementos esenciales en esta exclusión más global y más macro, ¿verdad? Y una de esas es precisamente la precarización del trabajo. El acceso en condiciones desiguales al trabajo, en condiciones de inseguridad, de inestabilidad, de insuficiencia, de cero garantías sociales, es precisamente algo que se asemeja en muchos textos a la exclusión social. ¿Por qué? Porque precisamente las condiciones de trabajo nos permiten la satisfacción de las necesidades básicas, pero también nos permiten construirnos como personas, participar en la sociedad y construir diversos sentidos de pertenencia. Entonces tenemos que la exclusión social muchísimas veces empieza por la precarización del trabajo. Y eso quizás nunca se ha revelado con tanta fuerza como en este momento de pandemia en todos nuestros países latinoamericanos y en el mundo. Como precisamente el desempleo o el subempleo o el empleo informal van cambiando estas condiciones de participación en el acceso a bienes de primera necesidad. Y esto atenta directamente contra los derechos humanos básicos. Por eso es tan grave. La otra forma de exclusión que deriva en la negación de todos los demás derechos de ciudadanía
es precisamente la exclusión del acceso a la educación. Pero tenemos condiciones previas a esta exclusión. Hay condiciones de orden social, económico, político, territorial, que producen esta exclusión, y si nosotros no la contextualizamos, vamos a tener a la personita ahí al frente, pero no vamos a entender, ¿verdad?, que incluso el lenguaje que usamos para identificar a quien abandona por diferentes razones el sistema educativo o se ve excluido del sistema educativo, a veces usamos lenguajes como el desertor. El desertor inicialmente se usó para designar a quien abandona el servicio militar. Es un acto de cobardía visto desde esa óptica, ¿verdad? Entonces usamos a veces ese término para decir a alguien que se excluye o es excluido del sistema educativo, que es más general y más frecuente que sea excluido. No es que está desertando, no es un acto libre y voluntario, ¿verdad? Sino que más bien es la imposibilidad de permanencia en él. También usamos el término abandono, como si hubiera una posibilidad de decir, no, es que yo la verdad es que tengo otras cosas y abandono, porque el abandono es una opción, en este caso no siempre. Y otras veces decimos que es un fracaso. Las estadísticas, por lo menos en nuestro país, cuando investigan la permanencia en el sistema educativo, repiten una y otra vez estos tres términos: desertor, deserción, fracaso escolar. Y vamos a ver que es engañoso en el sentido de que obvia otras situaciones. Por ejemplo, dice este autor que me encanta, porque desmenuza un poco lo que significa la exclusión y dice que hay exclusión por cobertura, porque no todos tienen el mismo acceso y no es lo mismo vivir en una zona indígena, rural, a 56 kilómetros del centro urbano, como pasa aquí con nuestras comunidades indígenas de este territorio donde yo trabajo, a tener acceso a una escuela privada bilingüe reconocida por su nivel académico y por las posibilidades que eso le abre a los chicos y a las chicas, ¿verdad? Hay exclusión por la permanencia porque tenemos identificados momentos de crisis en el desarrollo de los niños y los adolescentes, de las niñas y los niños, que hay momentos en donde la permanencia escolar también tiene conflictos en relación con sus características personales. Entonces, no solo es el contexto económico o social, sino también las características de los niños que no son admitidas ni consolidadas ni fortalecidas ni educadas a nivel de esta permanencia. Y la otra es la exclusión por la calidad de los aprendizajes. O sea, un niño puede tener el mismo certificado de conclusión de estudios, pero depende de dónde lo recibió. Eso habla de un nivel de calidad de la educación o de un nivel no competitivo de esa educación. Entonces queremos equipararlos, pero en la realidad no es así, ¿verdad? Tenemos niños, por ejemplo, que 5 años en una escuela pública recibieron inglés y al final ni leen, ni hablan, ni tienen la base para expresarse en ese idioma, si eso fuera el objetivo. Y tenemos otros que hablan con fluidez desde la primaria en otras instituciones, por decir algo. Igual en el acceso a las tecnologías, igual en la posibilidad de enseñarles habilidades para la vida, que no solo son conceptos, sino que son aprendizajes vitales. Entonces tenemos que este lenguaje expresa mucho de nuestras creencias y de nuestra visión sobre lo que es la exclusión en términos que a veces parecen designar como responsable al estudiante mismo y no a la institución, no al sistema, ni a todo este contexto familiar, comunitario, social del país y del mundo entero, en donde se mueven ciertas situaciones que no permiten que hayan condiciones de igualdad. Hay también de parte de nuestras creencias algo que sería importante a la hora de trabajar en inclusión, que es importante revisar.
Es importantísimo que nosotros a veces creemos que a las personas buenas les suceden cosas buenas y que el sufrimiento y las dificultades son exclusivas de las personas malas. Entonces creemos que la gente buena consigue lo que quiere y el que fracasa o no consigue lo que se propone es por su propia incompetencia. Este señalamiento de responsabilidades como si fueran individuales hacen que el abordaje de la inclusión sea equivocado, porque obviamos el contexto y entonces reforzamos todavía esta sensación de fracaso y de ineptitud, de incapacidad que ya está interiorizada. Porque entonces le decimos, sí, pero es que usted no hace lo que tiene que hacer, sí. Y entonces vamos remachando lo que ya la persona trae de por sí como una situación altamente conflictiva en la apreciación de sí mismo, de su origen, de sus posibilidades, de su familia y de su comunidad. Entonces, precisamente, revisar nuestras creencias al respecto es fundamental a la hora de que nosotros queramos trabajar en un proceso inclusivo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los procesos inclusivos? ¿Qué personitas tenemos al frente muchísimas veces? Personas que tienen dificultad para incorporarse porque tienen situaciones personales de ausencia de afecto, de falta de amor, de falta de un ambiente de comunicación donde alguien le escuche y le preste atención. Y eso se va exteriorizando como ausencia de expectativas. Cuando una le pregunta a un niño, ¿y vos, a vos qué te gustaría hacer? ¿En qué cosas te gustaría estar? Entonces, generalmente su ideal está en relación con el tener, no con el ser, o está en relación con el hacer y el tener más que con el ser, porque esa es la influencia social y de esta lógica de mercado que nosotros tenemos alrededor. Cuando tenemos ausencia de afecto, de buenas relaciones familiares, de autovaloración, eso debilita las relaciones afectivas, la confianza en sí mismo, pero también en los demás, porque ha percibido que este mundo no es un lugar tan acogedor y bueno, sino que hay hostilidad y marginación. Hay problemas para construir su propia identidad que tiene que ver con el ser. Hay problemas en la reciprocidad para intercambiar afectos y relacionarse en condiciones de simetría y una gran perturbación de la autovaloración. Eso lleva a algo que es muy triste cuando una se topa con los estudiantes, sobre todo con los niños y adolescentes, pero también ocurre en los adultos después de una historia de exclusión, que hay pérdida de significado y de sentido a la vida. ¿Qué pasa cuando hay pérdida de significado y de sentido a la vida? Que somos candidatos a autolesiones, a agredirnos a nosotros mismos, a intentar el suicidio, a las adicciones, a prácticas sexuales de riesgo, porque muchas veces lo que andan buscando es un poquito de afecto y se disfraza a través de estas situaciones. Entonces, esta pérdida de significado y de sentido a la vida, también a veces la abordamos como responsabilidad exclusivamente individual. Y esta pérdida de sentido lleva a la ausencia de expectativas. ¿Cómo va a haber un proyecto de vida en alguien que se ve a sí mismo desde estas experiencias? Y a veces nosotros insistimos en que tenga un proyecto de vida y aprenda sin primero hacer un recuento de quién lo ama, quién lo hace sentir persona, quién lo incorpora en una relación de confianza. Eso es primero que cualquier otra cosa. Pero nosotros a veces creemos que lo primero es que aprenda matemáticas, idiomas. No, lo primero es que se reconozca a sí mismo como alguien que no es excluido, que tiene la misma dignidad, que es amado por sí mismo. Y esa experiencia muchas veces en estos chicos no se las ha dado la familia ni el entorno. ¿A qué lleva esto? A acentuar el sentimiento de impotencia y de pasividad que tanto criticamos a veces, al abandono o gran dificultad para encontrar caminos de superación y al desengaño
de los procesos de socialización. ¿Cómo yo me voy a relacionar, aunque eso sea el proceso más maravilloso de la infancia y la adolescencia, si yo no confío en los demás? Si yo percibo que este mundo es muy hostil y muy desigual, si yo percibo que a otros les va muy bien y que a mí, a mi familia, no les ocurre lo mismo. Y si encima veo que me responsabilizan de eso que pasa. Entonces, precisamente esto hace que se establezca un círculo de pérdida de significado y de pérdida de inserción. A nivel de relaciones interpersonales, a nivel del grupo, a nivel de la comunidad. Y entonces encontramos que hay un gran aislamiento en estas personitas y que es muy triste cuando nos topamos con esto, porque desde la desvalorización de sí mismos no logran abrirse a otros espacios relacionales, ¿verdad? Martín Baró lo dice de una forma muy maravillosa, pero él lo plantea también desde la salud. Y claro, estos chicos también tienen serios problemas en su salud mental, ¿verdad? Dice que cometemos un grave error cuando nosotros valoramos el estado de disposición de las personas para diferentes oportunidades si solo vemos el aspecto individual. Dice que es evidente, por ejemplo, en el caso de los problemas mentales, que no es un asunto únicamente del individuo, sino es de sus relaciones con los demás. Entonces, la salud mental debe verse como un problema de relaciones sociales, interpersonales e intergrupales. Desde 2003 ya Martín Baró afirmaba esto. Y yo podría extrapolarlo y decir, bueno, es que quien se siente excluido es también un aspecto relacional. No solo es un aspecto individual, no es que él se imagina, ¿verdad? Es que hay un ambiente que él ha hecho, la lectura de cómo es acogido, de cómo es visto, de cómo es incorporado. Y por ahí precisamente es que podemos encontrar cómo este contexto limita o favorece el proceso de crecimiento y desarrollo humano. Entonces tenemos que un grave error es que se tiende a estigmatizar a la persona, a responsabilizarla de su propio mal y se le describe como un sujeto, pasivo, como alguien que no le interesa, que no da los pasos que hay que hacer, pero nosotros no estamos viendo detrás de esta personita cuál es la historia que lo llevó a asumir esa resignación pasiva que a veces nos paraliza y que a veces nos hace sentir que ninguna de nuestras metodologías es efectiva, porque hay como una resistencia, pero no solo es una resistencia a aprender, es una resistencia a la vida, porque no hay una apertura gozosa a este tipo de experiencia. E incluso tenemos que en los códigos internacionales de clasificación nosológica de las enfermedades, por ejemplo, hablamos aquí de todas las cuestiones psicológicas que tienen una trascendencia y a veces un origen social y familiar. Se define y se encabeza casi todas las definiciones nosológicas diciendo que es una manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Como si nosotros somos seres que caímos, ¿verdad? Sí, brotamos de la nada cuando obviamos esas interrelaciones que son las que posibilitan o reducen las posibilidades de desarrollo humano y personal, ¿verdad? Entonces, por eso es tan supremamente importante esto. Encontrar que este malestar, aunque se oficialice por los grandes expertos de esta manera, en la realidad estamos viendo otra cosa. Vamos a ver cómo la exclusión se equipara a una situación traumática, ¿verdad? El trauma social se ha comparado mucho con el estrés postraumático, pero hemos visto que la causalidad es diversa. Entonces, que hay una situación que es predisponente para esta afectación, que lleva a una desintegración del mundo interior. Precisamente esta parte del ser que constituye nuestra identidad, el núcleo central que nos configura como seres humanos y seres relacionales. La presencia de cogniciones y emociones intergrupales afectadas
por estas mismas rupturas sucesivas, ¿verdad? Y la referencia de los marcos sociales, familiares y comunitarios también participan de esa ruptura. Entonces, ¿qué sentido de inclusión y de pertenencia social vamos a tener si esas rupturas han sido progresivas y son internas, pero también son corroboradas en el ambiente externo y consolidadas precisamente por eso? Entonces, que esto derive en desesperanza, desconexión cognitiva, conductas de evitación, abuso de sustancia, es muy frecuente entre los niños y los adolescentes. Es frecuente también que validen la violencia porque eso es lo que ven en este contexto, y a veces la censura y la normativa solo buscan un cambio de conducta, pero ¿cómo vamos a cambiar conducta sin ver la derivación profunda que esto tiene? Entonces, el trauma psicosocial es esencialmente exclusión. Es sinónimo de exclusión, y quienes se sienten excluidos tienen incluso una predisposición cognitiva para no sentirse integrados, para tener desconfianza, para tener estas conductas que son la forma que hace de actitudes evitativas para no seguir siendo eh, eh, parte de esos niveles relacionales marginales y destructivos. Entonces, tenemos que mirar no solo la personita que tenemos al frente, sino a la situación que lo alimenta, al contexto que le da cobertura y a esta estructura nacional y global que institucionaliza la exclusión. Entonces, si nosotros no contextualizamos, vamos a correr este riesgo, y es señalar lo individual como si ahí se originara el problema. Es un cambio de mirada que va a ser supremamente importante. Historizar el dolor es ver ahí donde nace, es ver ahí donde crece, es ver cómo se siente alguien que le cuesta integrarse porque siempre estuvo excluido, de dónde procede, cómo lo ha vivido, quiénes lo protagonizaron, ¿verdad? Este mural que nos dice estoy tan cerca que no me ves, precisamente es como invisibilizamos a algunos excluidos para no sentirnos tan mal, y como cuando los visibilizamos es para verlos como una persona de segunda categoría o como alguien que necesita que le demos una moneda o que requiere un cambio de conciencia y de actitud, el asumir y desarrollar actitudes inclusivas. Tenemos también esto que decía Galeano al inicio con lo que empecé, esta visión de mundo ya no ve comunidades ni personas, sino mercados. En este tipo de sociedad se estructura la competitividad como valor central, y lo triste es que a veces la escuela y la educación fortalece la competitividad. Y el que avanza más rápido, el que llega más rápido, el que logra los resultados es el exitoso. Entonces, qué peligroso que nosotros seamos copartícipes de esta forma tan terrible de excluir a los niños, a los ancianos, a los mendigos, a los inmigrantes, a los indígenas, a las personas con alguna discapacidad, a los enfermos, porque se salen de la dinámica de la competitividad. Y si nosotros no pensamos en esto, puede que lo repitamos y lo reproduzcamos nosotros mismos. La pandemia nos ha enfrentado a esto, a las situaciones de exclusión más alarmantes, porque la exclusión se ha hecho más patente y más evidente, y han habido condiciones que la agudizan. El entramado social ha sido puesto a prueba y es tan vulnerable y tan frágil porque se sostiene en la desigualdad. Entonces, esa desigualdad, ¿cómo afecta a estas personas? Hay un sector de estas personas, sobre todo los que tienen discapacidad, que no se sienten incluidos en las medidas de contención. Ellos no pueden vivir el distanciamiento social ni el aislamiento personal porque ellos necesitan ser ayudados en la cotidianidad de sus prácticas, para vestirse, para comer, para hacer. Entonces, cuando uno lee las disposiciones, ahí están ausentes, absolutamente ausentes, porque no es una acción inclusiva, sino que está pensada para la generalidad. Estos apoyos básicos que son de supervivencia para ellos no están incluidos en las medidas que se publican.
¿verdad? Recientemente, el año pasado, la ONU lo publicaba como la observación de alguien que incluía a estas personas y que descubría cómo en ninguno de los escritos que se dan como guía de procedimientos para el manejo de las situaciones en pandemia tenía el cuidado de pensar en las necesidades especiales de algunas personas. Entonces tenemos formas oficializadas de excluir. Vamos ahorita, después de este breve recorrido, porque no pretende ser exhaustivo, porque sería muy cansado para ustedes y muy largo para mí. Cómo dentro de ese mundo que nosotros estamos reconociendo y que lo tenemos todos los días al frente, cómo yo puedo ser más inclusiva, cómo yo puedo ser más inclusivo. Y desde mi lógica hay que partir de esta mirada crítica al contexto y resguardarnos de esa visión individualizadora, culpabilizadora, y ver el contexto, de dónde vienen las personas, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hace surgir esa sensación de no pertenencia y de no participación. Y precisamente las características que ellos nos presentaban, yo veo en esas características de la exclusión cómo nos da espacio para una acción reparadora. La sociedad del afecto propone esta posibilidad de tratar a las personas con afecto y amor, esta forma de comunicarnos que les da un lugar diferente porque es de escucha y apertura. Esta ausencia de expectativas, cómo la pueden transformar en ilusión por la vida. Estos afectos, cómo los pueden expresar y ser fortalecidos y reforzados en esa naturaleza humana que es hecha para la relación. Cómo podemos encontrar relaciones de confianza en medio de todo ese temor que tienen de expresarse. Cómo podemos construir identidades fortalecidas y relaciones de reciprocidad a partir del reconocimiento de esas áreas que están profundamente heridas, lesionadas y que han hecho ya como una coraza de resistencia porque es el mundo que conocen y nosotros a veces de buenas a primeras queremos que tengan apertura y confianza. Entonces es construir un nuevo modelo de convivencia, lo que la inclusión nos exige. Porque si estas personitas no se sienten acogidos como son en su realidad y valorados, y si inmediatamente nosotros les ponemos ideales que son más nuestros que de ellos, no se van a sentir ni acogidos, ni valorados, ni respetados. Entonces, eso que nos exige a nosotros son un montón de condiciones, porque educar para la inclusión es haber hecho un proceso de un corazón mucho más abierto, ¿verdad? Algo que también es importante es evidenciar las pseudo inclusiones, porque las pseudo inclusiones son exclusiones disfrazadas. Como nosotros en la estadística hacemos entrar toda clase de datos y entonces estamos en los primeros lugares del mundo, no sé en qué, y somos, ¿verdad?, el país más feliz del mundo. Y entonces cuando nosotros nos conformamos con eso y no vemos en qué condiciones es que los chicos terminan su educación primaria o secundaria, ¿cuántos de ellos están accediendo a la formación técnica universitaria? ¿Cuántos de ellos han sido preparados para desarrollar sus habilidades y capacidades? ¿O cuántos de ellos son conducidos al mundo del mercado como peones que garantizan la continuidad de esta mercadotecnia tan salvaje? Entonces, precisamente tener esa capacidad crítica para ver las pseudo inclusiones nos ayudaría mucho para no seguir el juego de esas cosas. Algo también que nos ayuda es que es sorprendente, pero es real, las personas excluidas cuando ven intenciones verdaderas están dispuestas a trabajar por su incorporación. Y han habido experiencias sorprendentes de esa posibilidad que tienen de responder cuando realmente se sienten valorados e incluidos. Hay algunos principios que que no son tampoco exhaustivos, pero que los voy a compartir aquí. Y es que toda intervención con personas que han sido excluidas
nos requiere mucha abnegación. Por eso es que tenemos que haber transformado nuestra propia visión y nuestra propia conciencia y hacer una revisión de nuestras propias creencias, de nuestra mirada, de nuestro lenguaje. Esta abnegación requiere mucha paciencia porque es respetarle el proceso al otro y no es el proceso que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Es que estoy frente a un proyecto y esta personita tiene sus elecciones, sus gustos, sus inclinaciones y también sus resistencias propias, ¿verdad? Es descentrarme por completo de mí. Ustedes han visto mayor generosidad que descentrarme de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo aprendí, lo que yo sé, para abrirme a ese misterio hermoso de la vida en pequeñito, que es alguien que va siendo y que yo le dé espacio para que sea. Entonces este descentramiento, vean, es doloroso, es fuerte, a veces es cansón, a veces se hace difícil y duro y solo se hace porque uno lo quiere abrazar, no se le puede imponer a nadie. Es una elección personal y solo se sostiene como una elección personal, ¿verdad? Entonces, descentrarnos no solo de nosotros, de lo que pienso, sino de los medios, las estrategias y abrirse para reconocer que esas vidas tienen mi propia y misma dignidad, que no soy más ni menos que ellos, ¿verdad? Y que las implicaciones en estas situaciones requieren acciones individuales, familiares, grupales y comunitarias y que no se pueden hacer por cuenta propia, sino hay que articular redes de apoyo para sostener los procesos por la diversidad y el respeto que estos procesos requieren. Entonces, es como esa gotita de agua que de tanta constancia va dejando huella, pero que no se impone, sino que tiene un ritmo tranquilo, ¿verdad? Respetuoso y que sabe rodearse de otros recursos para lograrlos, ¿verdad? Es muy importante también cuando hablamos de resiliencia, porque a veces creemos que la resiliencia es la capacidad de tolerar y soportar, ¿verdad? No, los que hablan de resiliencia, que es a mí algo que me gusta mucho, hablan de que quienes pueden superar la adversidad es porque se sintieron amados. Y que no es que sea fácil superar la adversidad. El primer punto de todas las reflexiones sobre resiliencia habla de sentirse amado, reconocido como persona. Entonces hay que afinar ese corazón, esa capacidad de amar. Y amar no solo de palabra, porque tienen unas antenitas para darse cuenta cuando es de verdad y cuando es de mentirilla, cuando hablamos mucho y no lo hacemos. Entonces son gestos, es este lenguaje simbólico que transmite sentimientos y afectos más que las palabras. A veces se necesitan las palabras, pero se necesitan más estos lenguajes simbólicos del amor que permite y que es la fuente para sobreponerse de estas limitaciones. Otro aspecto que se ha visto que genera muchísimo sentido de pertenencia, muchísima posibilidad de desplegar todo ese potencial es el arte. Y se han hecho experiencias maravillosas, por ejemplo, en Colombia, porque el arte es un espacio de conexión y de encuentro, no solo con los demás, sino consigo mismo. Y esto es precisamente sanador para estas personas. Entonces, es como repensarse como parte de un grupo, de un colectivo, desarrollar sentido de pertenencia, pero este sentido también de la belleza, de lo recreativo, de lo estimulante positivamente para la vida. Y ya no es un hacer marcado por la mercadotecnia, sino un hacer por el placer de expresarme y de compartir con los otros, ¿verdad? Entonces es una maravilla las experiencias que hay porque producen reconfiguración social en las personas y en los grupos y se ha visto que es una estrategia maravillosa, ¿verdad? A través de estas prácticas artísticas que son muy diversas, no solo el arte, también la danza, el teatro, se otorga diferentes sentidos a lo cotidiano y ahí es cuando se acuerdan que son personitas que carecen de sentido y significado en sus relaciones y en sus vidas. Esto es un espacio para recuperar el sentido y el significado. Y también permite la diversidad maravillosa de la creación. Entonces se torna un espacio impresionante para alimentar estos procesos. Requiere esto respeto por las diferencias,
y un gran espacio de libertad para la expresión. Por eso entonces es de pautas mínimas de acompañamiento, de apertura a la maravilla que sucede ahí, ¿verdad? Requiere también otra cosa que parte de esa transformación que necesitamos nuestra y que se las quiero transmitir a través de estas palabras también de Galeano, que es uno de mis escritores favoritos, que está envuelta en este bello cuento, esa actitud que les quiero decir. Dice Galeano, no se sabe si ocurrió hace siglos o hace un rato o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino que tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró su hacha que se había caído por ahí. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía en nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que depende cómo miremos, eso es lo que le otorgamos al otro. Es nuestra mirada la que da un significado de quién es el otro, pero vean cómo nos podemos equivocar en esa mirada. Entonces tenemos que revisar con qué anteojitos vemos la realidad, cómo nos acercamos a ese otro. Si estamos pensando que como se nos perdió el hacha, estamos frente a un ladrón de hachas. Y como ya la encontramos, entonces ya no hay ladrón de hachas. Entonces, como nuestra subjetividad puede revestir al otro de calificativos de todas clases. Y no estamos vacunados, no hay una vacuna contra eso. Es una toma de conciencia. Y aquí a manera de guía, si hay algunas indicaciones que las personas que tienen grandes experiencias y algunos que hemos tratado de trabajar en esto, tenemos como algunos datitos que como pautas, como hoja de ruta que nos podría ayudar. Tomar conciencia de nosotros mismos, desde dónde nos situamos, cómo intervenimos, cuál es nuestro lenguaje, nuestras acciones, cómo pueden ser generadores de inclusión o cómo a veces son excluyentes, aunque no lo evidenciamos. Identificar la exclusión en mi propio escenario, mi familia, mi trabajo, mi institución. Y crear posibilidades para que podamos ayudarnos de una manera más simétrica desde nuestros campos de acción propios y tener como principio, y esto es fundamental, que cada ser es único, irrepetible, intransferible, de una dignidad inviolable y que merece toda mi reverencia, mi respeto y atención. Cuando yo me acerco así a otro ser humano, lo percibo. Cuando es de verdad, lo percibo. Y revisar y pactar normas de inclusión realistas, porque a veces cuando una ve las propuestas, no hay un proceso, sino que hay un ideal tan elevado que no sabemos cómo vamos a hacer el camino para llegar a eso. Entonces va a ser importante eso, cómo pactamos estas normas y estos valores para que sean inclusivos, pero inclusivos desde la realidad operativa de la vida, ¿verdad? Estos son algunos lineamientos muy sencillos que no tienen así grandes conceptos, pero que son prácticos para nuestro trabajo de cada día. Lo otro que nos ayuda es cómo reconocemos que hay barreras que se van rompiendo, identificarlas, celebrarlas, cómo este mundo a veces logra ser un poquito para más, ¿verdad? Y cómo la inclusión brilla en algunas cosas y eso es lo que nos alienta para seguir. Así como analizamos todo este recorrido por la exclusión, es importante que tengamos mirada para identificar las maravillas que también están ocurriendo cerca de nosotros, ¿verdad? Y finalmente yo les dejaría este ejercicio ya para ir cerrando, que no podemos transformar nuestra mirada ni nuestra posición si yo no me pregunto siempre, frente a todas las personas con las que trabajo, frente a toda mi experiencia y con cierta frecuencia, ¿a quién excluyo yo? ¿Cómo asumo pautas excluyentes a veces sin detenerme a pensar? Porque nuestras instituciones tienen normas que excluyen. ¿Cómo pacto yo con eso? ¿Verdad? Y se lo digo por experiencia propia. ¿Cómo mi lenguaje diario, cotidiano es inclusivo o es excluyente? ¿Quiénes me resultan a mí personalmente difíciles?
para incluir. A quienes les hago la barrera de una vez, porque eso es perfectamente humano y nos pasa a todos. Pero yo puedo ser consciente y trabajar. ¿Y cuáles son mis experiencias de ser excluida? Porque ¿cómo voy a acercarme a alguien si yo no sé lo que significa sentir desde ahí, vivir desde ahí? Y todos somos excluidos de en alguna manera, todos. Y también todos somos incluidos de alguna manera, ¿verdad? Entonces eso hace una gran diferencia. Este pequeño ejercicio de estar yo conmigo y preguntarme cuál es el proceso que yo realmente he hecho para que mi corazón y mi mente tengan esta apertura, ¿verdad? Esta frase de Casaldáliga, tan coherente con su propia vida, se las dejo ahí para que nos aliente, para que sepamos que es una tarea ardua, pero maravillosa. Y nosotros podemos, en la medida en que la asumimos con el alma, darle un empuje asombroso de transformación a este mundo. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros en esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Es el momento para que nosotros podamos creer en esa transformación y abrazarla. Pero esa transformación, sí, primero no pasa por nosotros, ¿verdad? Y ahí está algo de lo que consulté para compartirles esta maravillosa idea, este maravilloso sueño, esta maravillosa realidad que nosotros quisiéramos que ser parte activa de ella y construir y construir y construir. Y la maravilla es que a medida que la construimos nos transformamos nosotros. Muchísimas gracias por la posibilidad de compartir estas ideas, estas pequeñas reflexiones que más que un concepto es algo que parte de la vida, de los ideales que tenemos para dejar algo de huella en este mundo que a veces parece caminar para otro lado. Bueno. Efectivamente, muchísimas gracias, maestra Ani. Esto es profundo, pero es real. Lo vivimos en el día a día. Y bueno, agradecemos todas estas aportaciones. Ya más adelante tendremos la oportunidad de poder compartir desde la experiencia, como bien lo ha mencionado, de compartir con nuestro público precisamente esta manera en la que vamos abordando en el día a día el hacer inclusivo. Muchísimas gracias. Y bueno, mucho gusto. Al contrario, el gusto es nuestro. Muchas gracias, Ani. Vamos ahora a presentar a nuestra segunda participante. Ella es Erika Franco González. Es licenciada en Pedagogía y especialidad en docencia universitaria, así como maestra en formación docente. Ella ha tomado cursos de aprendizajes clave para la educación integral, así como el cómo mejorar la evaluación en el aula. Orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica en la Ciudad de México. Ella también ha tomado el curso integral de consolidación a las habilidades docentes, cursos de primeros auxilios, cursos de acoso escolar, violencia escolar y en la escuela, y derechos humanos, medio ambiente y sustentabilidad. Damos la bienvenida entonces a la maestra Erika Franco. Adelante, buena tarde. Muy bien, muchas gracias, maestra Patti. Pues un placer estar con ustedes, el poder compartir desde mi experiencia profesional, pues este tema tan importante, tan valioso para todos nosotros, tanto como sociedad, como familia, que pues deseo sean de gran utilidad. Pues les daré algunas reflexiones acerca de la importancia de este tema de la exclusión, pero también de la inclusión. Entonces, pues vamos a comenzar con una presentación que he preparado para todos ustedes. De acuerdo a este tema tan importante. Entonces, bueno, empiezo a compartir pantalla. Si me puede decir, maestra, si ya se ve. ¿Listo? ¿Ya se alcanza a ver la presentación?
Adelante, sí. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a ir más allá del cómo ser un padre inclusivo y cómo ser también una persona inclusiva, porque pues todos somos parte de esta sociedad. El tema tan importante y de la sociedad tan complicada que tenemos actualmente, pues es algo que debemos de trabajar día a día referente a este tema. Bien, referente al tema de la UNESCO menciona que la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento social. Todos somos distintos, pero también aportamos algo importante a nuestra sociedad, a nuestra familia, que es lo que nos ayuda a enriquecer toda esta parte de la cultura, de las ideas y del enfoque de ver cada una de las situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Bien, como padres, ¿qué debemos hacer para promover el respeto y valorar la diversidad desde el hogar? Bueno, pues aquí el punto es ser una familia inclusiva de acuerdo a todo este tema tan importante, de acuerdo a la sociedad, a lo que nos exige actualmente nuestra sociedad. Bueno, pues la familia es la primera escuela donde aprenden valores, creencias, cultura y actitudes, siendo un marco determinado para el crecimiento de nuestros pequeños, considerando que la familia es un pilar sumamente importante para que nuestros niños sean ese fruto del educar con amor, del ver toda esta parte del tomarlos siempre en cuenta para que sean ese reflejo de todo lo que estuvieron viviendo en casa, sean el reflejo de nuestra sociedad y hacer que esta pues sea pues una de las mejores. Bien, pues referente a esto, considero que nosotros como padres, como personas, yo en lo personal como maestra, pues nos enfrentamos todos los días a ese tipo de situaciones, porque en efecto la educación actualmente pues sí es inclusiva, muy inclusiva. Hay pequeños que ingresan a las escuelas teniendo alguna discapacidad, pero con base en eso, uno como maestro tiene la posibilidad de mejorar, de perfeccionar y, ¿por qué no?, de ayudar a nuestros pequeños también a ser inclusivos. Entonces, considerando que si en casa se hace un trabajo de una familia inclusiva, se va a reforzar con apoyo de los maestros y de las instituciones para que nuestros niños crezcan con esta idea para que nos ayuden a mejorar como sociedad. Mencionando que las diferencias entre unos y otros no tienen por qué ser algo negativo. Al contrario, si se le da el enfoque adecuado, puede ser algo positivo y muy enriquecedor para todos. Esto pues nos habla pues de los diferentes tipos de diferencias que podemos encontrar en nuestra sociedad, a lo mejor de diferentes razas, género, lenguaje, un contexto de cultura. Esto es parte de la aceptación de nuestra inclusión que debemos de aprender a manejar desde casa. Si nosotros aprendemos a formar niños que acepten todo el tipo de personas que le rodean, eso le ayudará a mejorar como ser humano, porque estaremos formando seres humanos que aprendan a ser tolerantes, que aprendan a ser siempre inclusivos independientemente de la condición o de la situación en las que se enfrenten. Entonces, esto pues es algo con suma importancia que debemos de tomar en cuenta. Bien, ahora, ¿cómo podemos enseñar a nuestros niños desde un punto como padre de familia a ser inclusivo? Bueno, pues aquí son sugerencias que se pueden dar. ¿Por qué? Porque pues muchas veces en mi quehacer como docente, los padres se acercan y dicen, maestra, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi hijo no sea de esta manera tan grosero? ¿Cómo puedo orientarlo? Porque ya hablé con él 1000 veces y no me hace caso. Bueno, pues yo creo que todos y cada uno de los valores deben de enseñarse desde temprana edad. Y uno de esos es ser respetuosos, respetuosos con las personas que los rodean.
Entonces, pues la primera escuela es pues a lo mejor el preescolar, la primaria, que es donde yo laboro, que es donde nos encontramos los maestros, todo este tipo de situaciones. Cuando voy a contar una breve historia de cuando fueron mis primeros años de servicio. Me dieron primer grado de primaria, pues uno como maestro, pues nervioso por enfrentarte a ese reto tan importante y de repente, bueno, pues voy conociendo a mis niños y pues eran 40, ¿no? Entonces era así de, ay, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Y al final, pues vamos, ¿no? Con la marcha. Y bueno, pues tiempo después ingresa un pequeñito. Yo creo que estos pequeñitos fue los que más marcó y ha marcado mi vida como docente. Un pequeño con parálisis cerebral infantil. Este pequeño, a su corta edad, 6 años, ya había pasado por tantos procesos, tantas operaciones para que el propio niño se pudiera poner de pie. Entonces mi chiquito, él pues marchaba, pero con mucha dificultad, el equilibrio, podía expresarse bien, pero su condición, a lo mejor los pequeños no estaban acostumbrados al ver pequeños que no pudieran desplazarse bien. Entonces, bueno, pues para mí como maestro, pues fue un reto enorme el yo poder pues estar y compartir mi vida con este pequeño y esa situación, porque nunca había tenido pues ese reto, ¿no? Para mi profesión. Entonces, bueno, pues cuando me dicen, maestra, te hemos asignado a ese pequeño, pues de primer momento fue, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno, pues empecé a investigar sobre la enfermedad, cómo podría ayudarle a lo mejor dentro del aula para que el pequeño empezara a socializar de la mejor manera, cómo desarrollar esas habilidades, porque pues también para los niños, sus compañeritos era complicado. Entonces, bueno, como docente, pues hice lo propio, investigué referente a todo lo relacionado con su enfermedad, procuraba siempre utilizar la motivación para que el pequeño pues pudiera, ¿no? Siempre salir adelante ante las dificultades. Entonces, bueno, yo considero que este papel de nosotros como maestros es fundamental, ya que los niños crecen con el ejemplo. Entonces, cuando los pequeños empezaron a ver que el niño pues se caía continuamente por su situación en cuanto al movimiento de su cuerpo al desplazarse, pues veían que siempre la maestra estaba ahí, vamos, vamos pequeño, tú puedes, mira, vamos, y de repente como que los niños, vente, y se jalaban a su compañero. Entonces, de repente al principio era como el niño era muy apartado porque pues obviamente nunca había estado en una escuela. Entonces los pequeños empezaron a hablar, vente, ¿no? Vamos, a jugar. Entonces como que yo siempre procuraba hablar con los niños, les decía, vamos a incluir a su compañero, vamos a jugar como si él se pudiera correr, pero siempre cuidándolo, deben de cuidarlo, ¿no? Entonces, como que los niños fueron haciéndose partícipes de este proceso, un proceso también difícil para mi pequeñito con parálisis, entonces fue muy satisfactorio, porque al momento pues sí fue complicado, pero bueno, al final los propios niños al ver que de repente el niño no podía subir una banqueta y le decíamos, vamos, tú puedes, y le aplaudíamos, ¿no? A la hora de educación física, igual, o sea, retos para el maestro de educación física, porque son situaciones distintas. Entonces siempre como que procuraba esta parte del acompañamiento. Y los mismos alumnos pues se van contagiando de esta inclusión, de cómo nosotros podemos ayudar a las personas que quizá nos necesitan. Entonces yo creo que esa parte es como reforzar lo que los niños anteriormente ya habían tenido desde casa, lo transpolamos a la escuela. Al finalizar, pues esta historia fue maravillosa porque el niño logró pues escribir bien, también en la escritura pues como que necesitaba esa parte de la estimulación, la del desarrollar habilidades y bueno, fue una satisfacción increíble porque el pequeño pues al final era de los que escribía hermosísimo, de los pequeños que ya corría y no se caía, entonces todo eso fue mérito
más allá de mío, de sus alumnos y de los padres de familia con el compromiso. Los mismos padres de los pequeños que nos rodeaban eran de maestra, mi hijo vio una persona en la calle con bastón, unas personas de la tercera edad, y me comenta, es que mi maestra me dice que debo de ayudar a las personas que me necesitan. Entonces mi hijo corrió y le ayudó a esa persona. Maestro, es una gran satisfacción saber que, pues, que cuentan con ese ejemplo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde vemos el fruto de esta inclusión, del ser y convertir a los pequeños parte de la realidad que como sociedad tenemos. Entonces, yo creo que esa es una parte fundamental, enseñarles a nuestros pequeños y hacerles entender que tratar a los demás es como quisieras que te traten a ti. Esta parte yo creo que es importante, tanto en casa como en la escuela, uno como maestro, preguntarles a los niños, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces, por muy diferentes que parezcamos tal vez unos y otros, el respeto y el cariño debe estar por encima de todo, por encima de todo. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el prejuicio, a lo mejor con los ejemplos que se traen desde antes, pero si nosotros ayudamos a que ese respeto, el afecto, el cariño y la motivación pueda pasar y sobrepasar por todos los tabús de nuestra sociedad, yo creo que puede ser impresionante todo lo que podemos lograr. Entonces, bueno, también yo creo que la colaboración y la participación y la cooperación que puedan tener tanto los padres, los niños y los docentes es fundamental. ¿Por qué? Porque para que los demás se sientan y formen parte del grupo, pues muchas veces es importante em, que hagamos un trabajo en equipo para que colaboremos y ayudemos a que todo fluya de una manera normal, sin ver como prejuicios de no, tú no porque eres diferente. No somos diferentes, somos iguales a pesar quizá de tener características, ¿no? Por ejemplo, como el tono de piel, a lo mejor los dialectos con los que nosotros también de repente en escuelas nos encontramos, ¿no? Entonces yo creo que la colaboración con los demás para que todos se sientan que forman parte del grupo es una participación de las actividades dentro y fuera de la escuela y la cooperación para que los niños especiales disfruten como lo hacen los demás. Entonces yo creo que si nosotros empezamos a trabajar toda esta parte, híjole, créanme que se va a ver tan reflejado en nuestra sociedad de manera impresionante. Ok, otros puntos importantes es que debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a ser inclusivos mediante el ejemplo. Ese famoso y maravilloso ejemplo yo creo que es fundamental cuando se forman personitas. Ese ejemplo que si dices, no hagas esto, pues yo como padre también, como maestro, debo de predicar con el ejemplo. Debemos de tener siempre esa coherencia entre lo que digo y lo que hago. Los niños, como sabemos, desde que nacen aprenden casi todas las cosas por imitación de los padres, de los hermanos. Así que, qué mejor enseñarles a ser inclusivos predicando con el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les contaré una anécdota, no como maestra, como madre. En una ocasión íbamos caminando, mi niña, mi esposo y una servidora, y de repente vimos a un señor en silla de ruedas. Entonces, siempre como que mi niña es muy chiquita, tiene 5 años. Entonces, como que siempre me siento con ella a analizar. Es muy visual, le gusta ver los videos, pero también más allá de ver videos, los reflexionamos juntas, ¿no? O a veces en familia. Entonces, ya habíamos platicado esta parte del ayudar al prójimo si vemos que tiene complicaciones. Entonces, bueno, cuando íbamos por la calle, de repente ve a esta persona ya grande que se le atoró una llanta en la banqueta y pasaban los camiones muy cerca. Y de repente me dice, mamá, vamos a ayudar a esa persona, porque esa persona nos necesita. Entonces, bueno, pues ahí fue como el wow, ¿no? O sea, creo que de todo lo que se ha platicado en casa, de todo lo que hemos estado pues haciendo como familia, del poder
incluir y ayudar a las personas, fue algo muy satisfactorio. El decir, mamá, vamos a ayudar, es algo, yo creo que muy hermoso que nos llena como padres, ¿no? Entonces, cuando veo eso, me dice, mamá, vamos, yo te ayudo porque yo soy fuerte y yo puedo ayudar a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos la manera de poder ayudarle a la persona y cuando al fin, pues, logramos enderezar la silla de ruedas, mi niña se le acerca y le dice, señor, ¿usted está bien? Porque es que vimos que tenía complicaciones y eso nos preocupaba porque usted nos importa. Entonces esta persona pues de manera inmediata comienza a llorar y me dice gracias pequeña por preocuparte aunque no me conozcas, ¿no? Entonces yo creo que esas son de las satisfacciones que como padres podemos tener al empezar a enseñar a nuestros hijos desde pequeños la importancia del ayudar, aún que las personas sean distintas, a lo mejor no son niños como ella, pero a lo mejor pues son personas que la necesitan. Entonces, bueno, eso yo creo que es parte de enseñarles a nuestros hijos de este ejemplo tan bonito que es incluir a pesar de las características o necesidades que las personas que nos rodean tengan. Bueno, yo creo que también uno de los puntos muy importantes es la individualidad. Eh, la individualidad es algo positivo que tienen las personas y otra forma idónea de enseñar a los hijos o a los alumnos de ser inclusivos es hacer que vean cuáles son las características personales que los hacen únicos. Por ejemplo, eh, como maestra a veces vemos, por ejemplo, los libros de historia donde vienen muchas imágenes, ¿no? Y niños desde tercero, cuarto, ya más grandes, ya más conscientes, donde ellos mismos dicen, maestra, ¿por qué se vestían así? ¿Por qué antes casi no usaban ropa? ¿No? Y muchos dicen, qué pena, ¿cómo va a ser eso, no, maestra? O de repente dicen, maestra, es que fíjese cómo antes era la nariz de las personas. Antes, por ejemplo, cuando es la evolución, ¿no? Del hombre, es cuando los niños se ponen a analizar y a reflexionar. Dicen, imagínense, maestra, que hubiéramos sido así, ay, no, qué pena, ¿no? Entonces yo creo que ahí es momento de decirles, chicos, aunque antes éramos diferentes, hemos llevado como ese proceso, debemos de aceptarlos, ¿no? Porque muchas veces en la calle nos podemos encontrar personas de etnias con una ropa, una vestimenta distinta. Y es cuando los niños empiezan a compartir de maestra. Yo la otra vez vi en el mercado una señora que llevaba un vestido lleno de flores. Y dice, estaba tan bonito, pero yo no me lo pondría porque qué pena, ¿no? Entonces es ese proceso de que los niños entiendan el, ok, sí es diferente, pero todo eso tiene un encanto. A lo mejor personas que su tono es distinto, bueno, pues el tono distinto de su piel. Bueno, pues de acuerdo a eso, por ejemplo, yo tenía una niña que decía, oye maestra, es que yo vi en la calle a un señor que era así negrito, negrito, le decía así, me decía, pero ¿qué cree maestra? Que se veía tan bonito, o sea, ese color así tan brillante, ¿no? Y yo creo que esa parte de que aprendan a ver lo bonito, que esas diferencias hacen únicas a las personas, pero que también lo perciban de manera diferente. Yo creo que eso es algo sumamente importante, que nuestros niños, más allá de verlo todo mal, todo feo, digan, maestra o mamá, fíjate que a pesar que es diferente a nosotros, es bonito o me gusta, me agrada. Entonces es ese proceso que nosotros debemos ayudar a los niños. ¿Para qué? Para que crezcan con esa visión distinta de estigmatizar las cosas o las personas que nos rodean. Uno de los aspectos importantes que debemos de tomar también en cuenta es no dejarte guiar por lo que los demás dicen o hacen. En ocasiones es muy típico que en la escuela los niños se dejan llevar, por ejemplo, por las burlas con los niños, pero debemos de ser claros siempre en respetar y jamás ser parte de esas acciones. Yo creo que este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente en la sociedad en la que vivimos tenemos mucho esta palabra del bullying, ¿no? Te decían, es que el bullying, se puso mucho de moda esta parte, ¿no? De estas controversias que existían en las escuelas, ¿no? Que decían, es que mi hijo, las mamás, ¿no? Es que a mi hijo le hacen bullying.
es que mi hijo es víctima del bullying, ¿no? Entonces llega un punto de, vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en este tipo de situaciones es donde debemos de dejar clara esta formación que los niños traen. Cuando en efecto, como comentaba ahorita la maestra Anita, que nos mencionaba que en muchas ocasiones esta parte de la ausencia del afecto, del amor, de la falta de comunicación que existe en casa, eh, el niño es el reflejo, ¿no? Y ese pequeño refleja ese rencor, ese coraje, y es el que en ocasiones es el victimario, el que agrede siempre a los niños, ¿no? Entonces, cuando nosotros entrelazamos todas estas situaciones del trasfondo del comportamiento de los pequeños, es cuando decimos algo está mal. ¿Por qué? Porque el pequeño está cometiendo esta parte de la exclusión, pero a lo mejor este pequeño no le han dicho, no sabe ni siquiera el significado del que te den cariñito, del amor, y mira, esto no se debe hacer, esa orientación que necesitan nuestros pequeños a temprana edad. Entonces, yo creo que todo va enlazado de una manera tan, tan perfecta, que es cuando nosotros como docentes decimos algo está mal, ¿no? Cuando un pequeño es el que agrede, el que ofende, es porque algo está mal. Entonces, de nosotros como maestros depende mucho esta parte de moldear, de hacerle entender que no es la mejor manera. Y muchas veces cuando los pequeños que rodean a este pequeñito falto de comunicación, de ausencia de afecto, de amor y este tipo de situaciones emocionales, los niños empiezan a contaminar, así como nos contaminamos de cosas hermosas y bonitas y ejemplos hermosos, también a veces los niños son como más moldeables. Entonces, en ocasiones, pues a veces es lo que encontramos en las escuelas, que dicen, pues es que como ven un tipo de aceptación de los grupos, el burlarse de la gente por X o Y situación, es cuando dicen, bueno, a lo mejor para que me acepten en su grupito de personas, y pues lo voy a hacer, ¿no? Pero a lo mejor los niños no reflexionan acerca de ese comportamiento. Entonces, considero que es algo importante, por eso es algo sumamente importante que debemos de compartir con nuestros hijos, con nuestros alumnos, que no por ser y formar parte de un grupo, debemos de burlarnos, de hacer sentir mal a las personas. Entonces, es por ello siempre, yo como maestra siempre he buscado esa empatía, buscar la empatía a mis alumnos. Yo siempre cuando veo que de repente se burlan, a lo mejor porque el niño le cohíbe hablar, porque a lo mejor el niño no se sabe expresar y los niños tienen pues tristemente estos vicios de burlarse, yo siempre les digo, hijo, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran? ¿Cómo te sentirías si se burlaran de ti? Entonces es cuando los niños entienden que eso no está bien. Es una manera a lo mejor tajante de decírselos, pero es cuando dicen, o sea, de verdad he tenido la experiencia cuando se acercan y me dicen, maestra, es que tienes razón. A lo mejor no lo aceptan frente a sus compañeros, pero al final, a lo mejor a la hora del recreo me dicen, maestra, tienes razón, porque a mí no me gustaría que me hicieran o que se burlaran. Entonces, pero este es un proceso que debemos de trabajar en la escuela, que debemos de trabajar en casa, del aprender a ser empáticos a nuestros chicos. Luego, por ejemplo, con alumnos más grandes, suele ser eso, que se burlen y decir, no, pues es que tú eres, y burlarse, ¿no? O de alguna manera ser agresivos. Entonces, siempre darles esta parte de hacerlos conscientes de sus acciones, ¿no? Es como mencionaba la maestra, un punto bien importante, que la exclusión educativa tiende a producir una negación de todos los demás derechos. Exacto, en efecto, muchas veces cuando el niño es violentado, tanto en casa como en la escuela, estamos violentando su libertad de expresión, de ser iguales, de tener la paz, la confianza de expresarse. Entonces, como padres y maestros tenemos una responsabilidad inmensa de poder crear seres humanos fuertes, empáticos y sobre todo incluyentes dentro y fuera de la escuela, para que en la sociedad podamos dejar personas que en verdad nos ayuden a que todos estos tabús, estas etiquetas
no nos afecten. Entonces debemos hacernos padres, maestros, personas más conscientes del tipo de personas que formamos, para que ese tipo de personas salgan a la sociedad y den grandes ejemplos. Y como personas tengamos satisfacciones como padres, como maestros, que cuando te busquen te digan, maestra, ya lo hice. O sea, siempre, yo creo que esa es la satisfacción más grande, del formar de manera idónea para crear una buena sociedad. La inclusión es en casa y en la escuela. Hablando ya en un aspecto, en la escuela, la participación en las escuelas de las familias inclusivas permiten superar los prejuicios, promover y respetar los derechos de todas las niñas y los niños, así como ser más tolerante con las diferencias de los demás y un elemento esencial para el logro de un desarrollo integral de nuestros hijos y de nuestros alumnos, ¿por qué no? Entonces, yo quiero compartir una frase que yo encontré que considero que es muy ad hoc a este tema, y es: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y si nosotros enseñamos a nuestros niños a convivir y a ser inclusivos, todo en nuestra sociedad será mucho más fácil. Yo les pregunto a ustedes, al auditorio que nos ve en este momento, ¿y tú cómo enseñas a tu hijo a ser inclusivo? ¿Qué han hecho para hacer a estos seres humanos tan importantes en nuestra vida inclusivos, que vayan más allá de esos prejuicios, de esas etiquetas, de esos comportamientos que suelen verse? Eso es algo importante que debemos de reflexionar. Esa inclusión que debemos de trabajar día a día, todos los días, porque si aprendemos a respetar a las personas, también aprenderemos a vivir de una manera pacífica y de una manera pues más educada, más civilizada, para que así podamos formar seres humanos propiamente productivos, propiamente enriquecedores de nuestra sociedad, que nos ayuden a que todo sea más fácil en una sociedad tan complicada. Muchas gracias por su atención. Agradezco su tiempo, agradezco su postura. Estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Eri. De verdad que es muy interesante escuchar cada una de estas dos posturas que hoy nos han compartido con relación a toda esta realidad, a todo este contexto que se vive en cada nación en todo el mundo. Porque finalmente es parte precisamente de una actitud, es parte de aquello que tenemos que llevar a praxis con relación a nuestras formas de desarrollarnos, de desenvolvernos, de convivir, como bien se ha mencionado, con los demás, haciendo uso precisamente de este respeto al derecho individual, pero también al derecho colectivo, puesto que somos parte de ese todo y de la manera en la que nosotros nos estamos relacionando con los demás, es la forma en que estas personas que se sienten excluidas, o como bien lo mencionó la maestra Ani, en algún momento todos somos excluidos de alguna o de otra forma, ¿cómo puedo ser capaz de tener una resiliencia para poderlo aceptar como parte de una manera de vivir sin que esto afecte a mi persona? Sin que esto dé pie a que aún me sienta más excluido, a que aún sienta que no soy parte de, que no pertenezco a, que no tengo un sentido de identidad que me fortalezca, que me permita llevar a cabo un desenvolvimiento adecuado dentro de la sociedad. Ya bastante son las complicaciones a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, que nos orillan a tener ciertas circunstancias de desarrollo y de desenvolvimiento personal o colectivo. Aunado a todo esto que por cultura ha sido de alguna manera insertado en las personas, porque somos las mismas personas las que nos encargamos o de incluir o de excluir. Entonces, bien lo han mencionado ambas ponentes, esta importancia
que radica en la manera en la que yo, desde mi postura personal, he sido no solo criada, sino formada. Y en el caso de quienes nos encontramos frente a grupos sociales, esta importancia de reconocer la valía que tiene que todos tengamos ese derecho a ser incluido, que todos seamos observados con una mirada afectiva, porque si bien es cierto, es el afecto aquello que nos va a acercar a reconocer en el otro lo que también es parte de mí. No puedo ver en el otro aquello que yo no esté considerando dentro de mí. Si así fuera, no lo vería. Entonces, algo está sucediendo dentro de mí que me hace comportarme de determinada forma, que me hace tomar determinadas circunstancias de relación con aquellas personas con las que estoy estableciendo algún tipo de convivencia, algún tipo de comunicación. No se diga en el caso de quienes somos docentes, de quienes estamos frente a grupos, de quienes tenemos alguna incidencia en liderazgo, de quienes hemos sido parte de grupos porque todos nos hemos formado de alguna manera desde el seno familiar. Todo el tiempo estamos recibiendo instrucciones, a veces no de manera teórica, a veces vividas con el ejemplo, a veces observadas. Hay muchas personas que no se sientan incluidas, pero que todo el tiempo están observando y de esa observación están aprendiendo. Y si no tienen a bien compartirlo, de alguna forma ya está en ellas y va a contribuir a la manera en la que ellos puedan actuar con relación a los demás, ¿no? Y me refiero sobre todo desde la pequeña infancia, en la que yo he participado laboral y profesionalmente con 34 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública siempre, te das cuenta de toda la cantidad de diferencias que llegan a tu aula y que tienes que unificar y que tienes que hacer que se consolide un trabajo colaborativo, un trabajo participativo, un trabajo respetuoso, que si bien es cierto, obedece a una currícula educativa, también, como lo mencionó la maestra Ani, tiene que ver con esta parte del quién soy, cómo vengo, de qué manera me presento, me pongo aquí ante ti para establecer una relación contigo. Entonces, ¿qué me corresponde? ¿Qué te corresponde? ¿Qué nos corresponde? Es de verdad importante ubicarnos en el contexto en el que nos encontramos para poder desenvolvernos de una manera adecuada, sobre todo si te encuentras frente a grupos sociales, porque es parte de aquello que tú vas a contribuir. En algún momento, cada uno de nosotros, desde su experiencia, va a desaparecer del ámbito. ¿Qué dejaste? ¿En qué constituyó la aportación que tú pudiste haber hecho, no solamente en tu lugar de trabajo o en tu familia? ¿Cómo contribuyes en ese hacer de tu vida cuando te trasladas por la calle? Como bien mencionaba sus ejemplos la maestra Eri, ¿no? ¿De qué manera yo correlaciono, establezco esas formas de comunicación con la gente que se encuentra allí, afuera, en mi traslado, en un medio de transporte, en un lugar público? ¿Cómo me comporto? ¿A qué obedece que yo me comporte así? ¿Qué tanto soy consciente, como bien lo decía la maestra Ani, qué tanto soy consciente de la manera en que incluir o excluir forma parte de mi contexto, de mi día a día, de mi vivir? Desde que abro mis ojos, ¿en qué pienso? ¿En quién pienso? ¿De qué manera los pienso? ¿De qué manera me pienso? ¿Cómo me inserto y cómo inserto al resto de la gente a esta forma de vivir en el día a día, ¿no? Y más aún hoy que nos encontramos tan complicados, con tantas situaciones, no solamente de salud, sino de inserción social. Entonces, tenemos una tarea muy importante al respecto. Esta es una temática muy profunda que nos podría llevar a un sinfín de opciones, a un sinfín de charlas, de comentarios, de diálogos, de intercambios. Y bueno, es ahora parte de lo que me gustaría invitar al público que tenemos ahora aquí en sala, o bien
a nuestras ponentes a compartir desde su propia experiencia, como hace un momento lo comentó la maestra Ani, cómo vivimos esa inclusión de manera personal. Le damos la palabra a la maestra Ani para que nos pueda hacer favor de compartir algunas experiencias. Adelante, maestra. Precisamente esta conciencia de la inclusión inició hace muchos años porque trabajé para un equipo que asesoraba las adecuaciones del currículo para las necesidades educativas diversas. Y después la vida me fue llevando a comprender el mundo de las personas que tenían alguna discapacidad, pero también a comprender el mundo de todos los que estamos alrededor y cómo la expectativa nuestra es que ellos se acomoden a nuestra realidad, hasta que fue tan necesario en nuestro país que se legisló en 1996 la primera legislación de adecuar las estructuras, ¿verdad?, públicas. Y han pasado tantos años y todavía hay lugares donde no se han adecuado porque la ley dio un tiempo de ejecución. Entonces, yo decía, cómo la estructura, por ejemplo, el peatonal, los accesos, los llavines de las puertas, las ventanas de las recepciones, cómo esas estructuras no pueden construirse si primero nosotros no vencemos nuestra estructura mental. Y ese es el trabajo más fuerte. Me ha correspondido atender a personas no videntes, a personas que no escuchan. Me ha correspondido atender personas que vienen en sillas de ruedas, a personas que no escuchan. Y yo no soy especialista en educación especial, pero lo que sí me importa es lo que la persona siente. Tengo algunas anécdotas con ellos, pero también aprendí que como yo me ubico frente a un niño o una niña, frente a un adolescente, siendo una mujer adulta ya, también es inclusiva o excluyente. También aprendí que hay personas que históricamente, que me producen cierta reacción o que me evocan ciertos recuerdos que no me abren tanto el corazón. Entonces es en esta experiencia, porque trabajo con muchas personas todo el día, todos los días, todo el año, que he aprendido a valorar. Tenemos también migración interna y externa. Tradicionalmente aquí los vecinos del norte son vistos como personas de menor categoría y yo tengo muchos amigos entre ellos que son personas excepcionales. También se estigmatizaban ciertas personas que venían de algunos países como narcotraficantes y no todos ellos son narcotraficantes. Entonces he aprendido como a tener esa mirada limpia para dejar al otro ser y para que el otro se presente como quien es. Y cuando ya yo me permito conocerlo, así como de primera entrada, sin esas cosas que a veces preceden a las personas, porque a veces hablamos demasiado antes de ubicarnos en la realidad de la persona. Entonces he ido aprendiendo y por eso para mí este tema es fundamental. Es fundamental en los servicios, es fundamental en la educación, es fundamental en la iglesia, es fundamental en todo tipo de grupos humanos, porque nosotros tendemos a categorizar a las personas, tendemos a producir estereotipos y así clasificamos y excluimos y tenemos justificaciones muy rígidas para decir por qué con ellos no y con otros sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, maestra Ani. Justamente desde esta historia personal tendríamos que estar no solo construyendo, sino reconstruyendo, ¿no? Readaptando, porque finalmente es debido precisamente a esa crianza que tenemos, a esa postura cultural, que a veces no podemos dar apertura de corazón, de forma honesta, a ciertas condiciones que nos permitan aceptar al otro desde sus diferencias o semejanzas, porque como bien se mencionó hace un rato, basta ver a veces la mirada de la persona para darnos cuenta, ¿no? Como el ejemplo del hacha, o sea,
Una cosa es mi percepción, una cosa es mi postura ante la circunstancia y otra puede ser la realidad. Entonces, ¿qué tanto nos hemos dado a la tarea de permitirnos reconfigurar esta manera que tenemos de no aceptación a ciertos espacios, a ciertas personas, a ciertas condiciones? Porque si bien es cierto, nos toca desde el área profesional no solamente trabajarlo en discurso, sino hacerlo parte viva, obra viva de la manera en la que nos vamos desenvolviendo, y no es fácil. Hay mucha influencia, hay mucha condición social que a lo mejor lo vimos desde Romeo y Julieta, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden romper de la noche a la mañana, pero que sí nos corresponde desde un ámbito al menos profesional, al menos cultural, vivificar de una manera distinta, ¿no? Darnos esa oportunidad de reconocer en el otro un igual a mí, que también piensa, que también siente, que también es poseedor de experiencias y que me puede facilitar la vida en algún momento, ¿no? No ha habido más muestra de esto y cuestiones de solidaridad muy profunda cuando se llegan a vivir catástrofes. Ahí es cuando no importa cómo se apellida, de qué color pueda ser, si tiene alguna diferencia en cuanto a sus capacidades. Es cuando te enfrentas a veces a algo que te permite romper con esas barreras y que te permite darte cuenta que la vida es un factor importante y que tendríamos que estarlo recuperando. Agradezco la respuesta y bueno, invitamos a la maestra Erika también, por favor, para que nos pueda compartir desde su experiencia esta mirada. Muchas gracias, maestra. Pues en efecto, yo creo que nosotros como docentes formamos parte fundamental del poder contribuir al poder apoyar a los alumnos con estos pequeños para que cambien la visión, porque pues en efecto siempre ha sido un patrón, ha sido un ejemplo con el que ellos han crecido, que para ellos quizás es normal. Es normal el poder hacer a un lado, el hacer sentir mal, pero al final yo creo que es una función hermosa que podemos hacer del poder transformar mentes y transformar mentes de manera positiva, enseñando a ser empáticos, a fortalecer los valores que si a lo mejor no se tienen, pues darles más auge al respeto, que más allá de ver a lo mejor esos defectos, lo vean como cualidades que pueden ayudar a fortalecer toda esta parte de lo humano, del hacer entender que a pesar que somos distintos en las diferentes maneras, tanto de manera física, de pensar, debemos aprender a respetar. Entonces, cuando nosotros formamos así a los niños, a nuestros hijos, nos ponemos a ver esa visión en cómo poder contribuir a que nuestra sociedad vaya mejorando, a reforzar estos valores que actualmente nos hacen mucha falta como sociedad. Eso es lo que yo puedo aportar, maestra. Muchísimas gracias, maestra Eri. Efectivamente, no solamente es con los alumnos o con las personas que tenemos cercanos a nosotros por el trabajo o por la condición social en la que nos desenvolvemos, porque detrás de ese alumno hay una familia y detrás de esa familia hay una sociedad general. En el caso de los que trabajamos, por ejemplo, en alguna escuela o en alguna institución, siempre hay gente en el entorno, el que vende fuera de la escuela, el que vende en la farmacia por donde está mi trabajo. ¿Cómo es mi relación con ese tipo de personas, no? ¿Qué hago? ¿Saludo? ¿No saludo? ¿Voy pensando ensimismada en mis asuntos? ¿Me hago parte de esa sociedad? ¿Cuántas veces al día sonrío con la gente que conozco y aún con la que no conozco? ¿De qué manera me interrelaciono? ¿Establezco algún diálogo? Como, por ejemplo, no solamente ir más allá del buenos días, sino a lo mejor se encuentra bien, él necesita algo. Son situaciones que como seres humanos podríamos estar permeando, rompiendo esas estructuras. No sé si a ustedes les ha pasado, yo en lo general cuando voy conduciendo y tengo posibilidad de observarlo,
miras los rostros de las personas que van en otros autos o aún en la calle o en los medios de transporte público y pareciera como que no están, parecieran ausentes, parecieran como parte de una historia de robots en donde no se les ve un semblante de estar observando qué sucede a su alrededor, sino simplemente como introyectados en ellos. Me preocupa mucho, sobre todo con aquellas personas que van conduciendo otro automóvil, porque digo, ni siquiera se dio cuenta si cambió la luz del semáforo, o sea, van metidos no sé en qué, o a veces en el uso del portable, con el teléfono celular, completamente perdida la gente ahí en esos usos, ¿no? Y costumbres de hoy en día, que si bien es cierto han sido parte tecnológica importante, también son generadores de distractores impresionantemente condicionales que hace que la gente se ausente del hoy, se ausente del vivir, se ausente del convivir, que sea parte como de otra dimensión en la que a veces no formamos parte como esta cultura, como esta comunidad que estamos inmersos en ese convivir con ellos, ¿no? Y bueno, dentro de estos espacios idóneos, dentro de este compartir, ¿qué nos podrían sugerir para generar las condiciones que permitan la existencia de la inclusión y irnos deshaciendo poco a poco de la exclusión? Si gusta tomar la palabra, maestra Ani, por favor. Bueno, yo les daba un ejercicio que me parece que es importante primero plantearse a quién más fácilmente rechazo, qué personas me resultan más difíciles por mis aprendizajes, creencias, quiénes me cuestan más. Incluso de niño a veces aprendemos a tenerle miedo a alguien. Yo le tenía mucho miedo a las personas ebrias. Entonces uno crece y uno puede manejar y superar esas cosas o puede consolidarlas y conformarse con eso. ¿Verdad? Después crecemos oyendo las etiquetas que le ponen a las personas. No se junte con fulano porque roba o con el mengano, ¿verdad? O si estuvo en la cárcel es tal, ¿verdad? O si viene de tal país está. Entonces, qué importante es a quienes me resulta a mí más fácil de excluir de mi relación, hasta de mi mirada o de mi sonrisa, ¿verdad? Hoy que tenemos, por ejemplo, las diversidades sexuales, algunos credos religiosos los consideran personas no aptas para relacionarse, ¿verdad? O cómo trato a las mujeres si soy hombre, o cómo trato a los hombres si soy mujer. Entonces, en el ámbito de la familia, del hogar o en la misma familia, porque a ciertas personas a veces las marginamos, porque a veces valoramos al que tiene éxito en el nivel en que yo creo que hay que tenerlo, porque incluso el proceso de vida no puede ser original de alguien, diferente a lo que yo pienso. Entonces, es ir ensanchando la mente y el corazón y poder encontrar que el otro es una persona, esencialmente es eso lo que la califica, es una persona. Todos los demás adjetivos son a veces colocados por mi forma de ver, por mi creencia, por mi mirada, a veces contaminada. Entonces, en un mundo tan individualista como el que nosotros estamos, nosotros nos rodeamos de ciertas personas y somos a veces selectivos. La idea es qué tan inclusivo soy, quiénes vienen a mi espacio, ¿verdad? A mi espacio más personal, a quienes elijo, a mi espacio laboral, a mi espacio a los diferentes espacios sociales en los que yo estoy. Esa es una muy buena pregunta. ¿Y qué me despiertan aquellos con los que no quiero relacionarme? ¿Qué lugar tienen en mi vida y por qué? Sería una muy buena pregunta para empezar. Y me encanta lo que dijo Erika, que se educa con el ejemplo. Yo puedo hablar mucho, pero los chicos ven lo que yo hago y aprenden más de lo que yo hago que de lo que yo digo. Justamente, maestra. Y bueno, no nada más los chicos, incluso las personas adultas también nos están observando y están viendo. Quizá les cueste más trabajo a un adulto
modificar por obvias razones, ¿verdad? A veces ya se tiene el corazón bastante endurecido, modificar alguna actitud o alguna conducta. En el niño es un tanto más natural, más espontáneo. Sin embargo, el cómo actuemos, el cómo nos comuniquemos, de la manera en la que nosotros demos, creo que está también el recibir. Entonces, muchísimas gracias por su aportación. Maestra Eri, al respecto, ¿qué nos comparte? Muy bien. Bueno, pues considero que el papel fundamental como seres humanos que insertamos a estas personitas en el aspecto profesional y personal, es enseñar a ser empáticos a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros empezamos a fundamentar este tipo de valores tan importantes, es cuando nos damos cuenta que la sociedad va a ir mejorando poco a poco. El reforzar desde casa, hacer partícipes a los padres de familia, pero también como padre, incluirnos en cambiar cosas que no nos favorecen como sociedad. Uno como padre de familia se analiza, en lo personal yo lo hago, todas las noches analizo qué hice, cómo lo hice y qué debo de mejorar como madre, como maestra. Y es lo que nos ayuda a enriquecernos. Yo creo que el enriquecernos primero nosotros para poder aportar con nuestros hijos, con nuestra familia, es lo que más nos va a ayudar. Entonces, más cuando hablamos pues de estos valores que nos ayudan a insertarnos en las relaciones sociales y también el hacernos personas reflexivas con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros, en este caso, nuestros alumnos, o bien hasta con las personas que nos rodean. El hacerles entender que a lo mejor las diferencias que puedan tener las personas en diferentes aspectos, ámbitos, los hacen únicos y hay que apreciar cada una de estas características para que cambien la visión, el cambiar el chip del aprender a aceptar, apreciar y respetar las características de cada uno de nosotros. Muchas gracias, maestra Eri. Efectivamente, y bueno, parte importante de estas acciones se están recuperando a través de la idea del doctor Marco Murueta con una sociedad del afecto. Si gustan, también pueden seguirnos a través de las redes. Básicamente hay grupos ya en Facebook que se encuentran trabajando esta temática, que es promover el afecto. Hemos estado teniendo algunas reuniones ya, las reuniones son continuas, se dejan tareas de forma constante para poder precisamente proyectarnos a través de aquello que necesitamos como un desarrollo humano para poder convivir de una forma diferente, de una forma, como bien lo acaba de comentar la maestra Eri, afectiva, pero efectiva, bajo el respeto de lo que el otro corresponde, no solamente por ser una persona más, sino porque es parte de todo el contexto en el que yo también me desenvuelvo, porque es parte de esta formación que podemos lograr o no, dependiendo de aquello que hagamos, dependiendo de aquello que esté en nuestra posibilidad, para poder ensanchar la importancia del afecto en nuestra vida, la importancia de que todo mundo nos sientamos amados, nos sientamos respetados, pero que también eso mismo podamos compartir con los demás. Vamos a tener una próxima reunión con relación a esta promoción del afecto el día 4 de septiembre, que es sábado. Otra más el día 24 de septiembre. Lo estamos trabajando no solamente a nivel nacional en México, sino también a nivel internacional. Ya se establecieron también acuerdos con otros países como son Chile, como son Colombia, Brasil, entre otros, en donde vamos extendiendo esta necesidad no solamente de incluirnos, sino de darnos el respeto que como personas nos merecemos y que estamos pugnando por vivir en una condición diferente, en una condición que nos permita sentirnos adaptados, aceptados y siendo parte de este proceso de vida. Entonces, en verdad que es importante contar con todos ustedes, están todos invitados y buscarnos a través de las redes como promotores de la sociedad del afecto. Ya estamos por ahí identificándonos a través de algún logo que nos represente
para que en el momento que hagamos alguna difusión, pues pueda ser identificado con mayor facilidad. Ya estamos trabajando, por ejemplo, en cómo promover el afecto a través de las artes, que es algo en lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar con poesía, ahora en el mes de septiembre. En el mes de octubre tenemos otra temática, en el mes de noviembre otra, en diciembre fotografía. Todo lo que tenga que ver con mi relación como persona, el afecto y los demás. Entonces, de verdad que son consideraciones importantes que ponemos a su disposición para que podamos formar parte de este cambio tan necesario en una comunidad que ya se encuentra bastante dolente a través de las circunstancias que se viven hoy en día. Y bueno, les pediríamos para hacer su cierre a ambas ponentes, por favor, si nos comparten aquello con lo que nos dejan, y por supuesto que quedaríamos en espera de volver a contar con su participación maravillosa en otro momento educativo como este. Si gusta tomar la palabra, maestra Ani. Yo quisiera que nos quedáramos con esta experiencia profunda de cuando nosotros nos sentimos incluidos, abrazados, acogidos, cuando nosotros participamos, cuando entramos a un grupo humano y sentimos esa calidez, ese reconocimiento, ese mismo efecto, esa misma necesidad es compartida por todos los seres humanos, independientemente del color, del credo, de la ideología, la procedencia. Eso es lo que nos hace humanos. Entonces, desde ese sentir personal, cuando nos sentimos así de amados, de aceptados y reconocidos, que nosotras podamos dar eso a cada persona que se cruza en nuestro camino. Eso puede transformar el mundo. Y nosotros a veces estamos esperando que lo haga el presidente de la República o la organización de... No, yo puedo hacerlo. Y cada día renuevo mi compromiso de hacerlo yo. No esperar a que otro lo haga. Y mirar a los ojos a alguien y hacerle sentir persona. Te hace más persona. Entonces te retribuye lo mismo. Muchísimas gracias, maestra Ani. Maestra Eri, ¿cuál sería su aportación para el cierre? Bueno, pues primero que nada, invitarlos a ser personas reflexivas del propio comportamiento, de las acciones como seres humanos que aportamos a nosotros, empezando desde nosotros, que es muy importante, a nuestra familia y a la sociedad. Si nosotros reflexionamos nuestro propio comportamiento, vamos a mejorar como personas y con ello, pues a las personas que nos rodean. Considero que el ejemplo que podamos brindarle a nuestra familia, a nuestros hijos o a nuestros alumnos es fundamental para hacer que ese granito de arena quede plasmado en nuestra sociedad. Aprender a amar, a reforzar cada uno de los valores que en esa reflexión previa ya se hicieron, mejorar como seres humanos, como padres, como docentes y como sociedad en general. Muchísimas gracias, maestra Eri. Ha sido muy grato contar con la participación de ambas. De verdad que para organizar esta mesa internacional fue importante considerar la calidad humana de ambas ponentes, porque ellas tienen todo el amor para dar a través de su profesión. Han caminado con esta bandera de amor, con esta bandera de pasión por lo que hacen. Conozco parte de su trayectoria en ambas y la verdad es que lo agradezco, lo admiro mucho, lo reconozco, lo valoro y no tengo palabras para agradecer su participación el día de hoy en esta mesa internacional. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Pido por favor a las personas que nos encontramos en la sala, si pueden abrir sus micrófonos para darles un fuerte aplauso a nuestras ponentes del día de hoy. Bravo. Gracias a ambas, a las tres organizadoras, anfitrionas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias Aide, gracias Oti, gracias Tere, gracias Vero, gracias a también el público que nos sigue por la plataforma Facebook. Estos espacios son para ustedes y como Consejo de Transformación Educativa estamos plenamente seguros y conscientes de que en nosotros está precisamente consolidar esa transformación.
De nosotros depende lo que se pueda hacer o no. De nosotros depende que se pueda garantizar que exista una forma diferente de vivir y de convivir, porque somos parte de esta cultura educativa que no solamente en un país o en otro tiene que salir adelante y hacer su máximo esfuerzo, sino esto es a nivel global. Todo mundo deberíamos estar pugnando por esta transformación, todo mundo deberemos estar viendo cuál sería la aportación, como bien lo mencionaron ambas ponentes, que desde mí corresponde dar a los demás y que a la vez estaremos recibiendo, porque el afecto es recíproco. El afecto siempre, cuando tú puedes y estás en condición y en calidad de darlo, siempre va a regresar a ti. Y esa es una de las cosas que nos consolida no solo como Consejo de Transformación Educativa, sino como comunidad en general. Agradecemos enormemente la participación de todos y les invitamos para que el próximo viernes nos acompañen con una carta que va a presentar el Consejo de Transformación Educativa al presidente de México para precisamente considerar esta transformación educativa con relación a la pandemia. Tema vigente, tema de hoy, que aún ahora que estamos todavía considerando si se vuelve o no de forma presencial a las aulas, no solo en este país, sino en muchos países del mundo, ver las condiciones y las situaciones que se están viviendo para siempre ver por lo mejor que tenemos, que es nuestra niñez. Esa niñez que en años futuros va a formar parte de esa sociedad adulta, que será la que estará siendo responsable de aquello que se viva cuando uno ya pueda ser un anciano, si es que podemos llegar a esa etapa y a esa edad. Entonces, la formación en los niños, la formación en las personas, la formación en todos nosotros es sumamente importante y es parte de lo que el Consejo de Transformación Educativa recupera para compartir con todos ustedes. Agradecemos su presencia, agradecemos su participación. Muchísimas gracias por su colaboración y por estar siempre con nosotros. Quedamos de ustedes. Gran abrazo. Muchas gracias. Amor. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Las amo mucho. Y cuidemos estos caminos. Y gracias, de veras. Gracias a ti, Oti, que hay muchísimo por hacer. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan excelente jornada. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Buenas. Gracias, amor.